Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo sexto del tiempo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos 25 a 48. Se trata del encuentro del apóstol Pedro con el centurión Cornelio, un hecho que ocurrió en Cesarea Marítima, una ciudad que había sido fundada por Herodes el Grande en el año 22 antes de Cristo y cuyo nombre fue puesto en honor de César Augusto, el emperador romano. En esta ciudad residía el procurador romano y una fuerte guarnición militar. Uno de los comandantes de la guarnición se llamaba Cornelio, que era centurión, es decir, que tenía a su cargo 100 personas del ejército. Cornelio era un hombre piadoso, respetuoso de la religión de Israel. Hacía oraciones, practicaba limosnas, pero aún no se había mandado circuncidar para dar el paso definitivo a esta religión. El hecho de no estar circuncidado lo hacía impuro y esto creaba una barrera entre paganos y judíos piadosos y por tanto muy difícil el encuentro de un judío piadoso con el centurión Cornelio. Sin embargo, un día Cornelio recibe una revelación de Dios que le dice que sus oraciones han sido escuchadas y que debe enviar una comisión de personas hasta Jope, más hacia el sur de Cesarea Marítima, para que invite a Pedro a su casa. Por su parte, Pedro es una persona tradicionalista, orgulloso de su propia elección. Había evitado al máximo el contacto con extranjeros para no ser inducido a la idolatría. Pedro había observado con escrúpulo las prohibiciones y prescripciones que los rabinos le habían enseñado, pero con el acontecimiento de Pentecostés, todo aquello que estaba en su mente entra en crisis. Tiene una duda que lo asalta. ¿Acaso la discriminación que hacemos entre las personas, entre judíos y paganos, procede de Dios o es una cuestión de hombres? Y entonces toma una decisión. Decidir es siempre cortar con algo. Pedro corta con su tradición religiosa, acoge la novedad del Espíritu y se dirige a casa de Cornelio, a casa de un pagano. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo no soy más que un hombre. Pedro tomó la palabra y dice: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro: ¿puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Ellos le rogaron que se quedaran unos días. Le esperaba Cornelio, que salió a su encuentro y le dio una bienvenida grande a Pedro, arrojándose a sus pies para adorar. Era una práctica que era usual en el Primer Testamento con un hombre de Dios. Pero Pedro reacciona y dice: no, levántate, que yo también soy una persona, soy un hombre, porque Pedro no quería que se introdujera en la religión cristiana aquello que había sido condenado por Jesús mismo: la búsqueda de honores y la manía de ocupar los primeros puestos que les fascinaba a los escribas. Entonces, Pedro empieza con su discernimiento y dice: verdaderamente reconozco que Dios no hace acepción de personas, es decir, no existen dos categorías de personas, las puras y las impuras, sino que para Dios todos somos puros,
porque todos somos sus criaturas y todos somos sus hijos e hijas. Pedro entonces renuncia a esta concepción antigua y abraza entonces a Cornelio, y este abrazo entre judíos y paganos representa el encuentro realmente entre dos pueblos que habían vivido con un poco de prejuicios recíprocos, y ahora en el mundo nuevo toda discriminación tendrá que desaparecer, como dice el apóstol Pablo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo cuarto, versículos 7 a 10. Esta carta nos ofrece una de las reflexiones más impresionantes sobre el Dios cristiano. Dios es amor. El amor viene de Dios, nace en Él y se comunica a todos sus hijos. Pero ¿cómo sabemos que realmente somos hijos de Dios? Porque amamos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Según San Juan, el amor no deriva de una disposición externa dada por Dios al hombre, sino que es una semilla divina que Dios ha depositado en él. ¿Y quién es Dios? No sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. ¿Cómo podríamos definir a Dios? San Juan no da una definición, pero explica cómo Dios se manifiesta. No como un legislador y un juez, como los rabinos creían, sino con la expresión Dios es amor. El amor es la vida de Dios. Luego, San Juan explica lo que significa amar. El amor de Dios se ha manifestado dándonos a su unigénito. Lo ha enviado al mundo no como premio por nuestras buenas obras, sino como víctima de expiación por nuestros pecados. De hecho, que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 dice, cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Es este amor generoso y desinteresado que se manifiesta también en los hijos de Dios. No se recibe la filiación divina como recompensa porque se ama, sino que es la presencia de este amor que revela realmente quién se ha convertido en hijo de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 9 a 17. Se trata de las instrucciones que da Jesús sobre el mandamiento del amor. Nuestro texto es la continuación del Evangelio que hemos proclamado el domingo anterior y que hace parte del grande discurso de despedida que Jesús pronuncia durante la última cena con sus discípulos. Allí es donde él insiste con más fuerza acerca del mandato del amor. Ahora, la palabra amor la encontramos continuamente en el lenguaje común y corriente y la utilizamos para expresar el amor en diferentes situaciones, diferentes cosas, personas, etcétera. Y solo tenemos una palabra para ello. En cambio, en lengua griega tenemos tres palabras para expresar el concepto de amor y las vamos a ver en la explicación del texto. Por lo general se ubica el amor en el campo sentimental como algo romántico. Nos enamoramos de la belleza porque ella nos atrae y la deseamos para nosotros. Esta clase de amor, que es la primera de las que voy a explicar, en griego se dice eros, que es el amor que tiene una connotación sexual, de ahí viene la palabra erótico. Dios nos hizo necesitados de la belleza de los demás y el eros nos lanza a buscar al otro
pero por lo general para servirnos de él de forma egoísta. El eros instrumentaliza al otro. Difícil establecer una relación estable con el amor erótico, porque el eros proviene de la naturaleza biológica e instintiva. El amor que nos propone Jesús hoy en el Evangelio es muy distinto. Ante todo, Él dice que es un mandato porque tiene otra naturaleza que no es la biológica, sino que pertenece a la naturaleza de los hijos de Dios. Tiene un nuevo nombre. En griego entonces se llama ágape, del verbo agapao, que significa amar, y que este verbo en la antigüedad casi eh, no se utilizaba en el mundo pagano porque se privilegiaba la palabra eros. En cambio, el ágape se convirtió en la definición cristiana del amor y en nuestro texto aparece 5 veces el verbo amar, agapao, y 4 veces el sustantivo amor, ágape. El texto comienza así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. El origen del amor ágape, como hemos dicho, no viene de la tierra, sino que corresponde al amor de Dios. De la tierra viene el eros. El eros busca egoísticamente a la otra persona, mientras que el amor de ágape es un amor de donación, incluso hasta dar la vida. Es decir, yo busco a la otra persona porque quiero que ella sea feliz, porque he visto que la otra persona necesita de mi amor. El amor de Jesús es absolutamente gratuito. Un amor que conlleva siempre a pérdida, porque no quiere nada a cambio, no busca nada a cambio. Y este amor identifica lo que es realmente humano, porque es que el último eslabón de la evolución no es el Homo sapiens sapiens, que es un hombre hábil, constructor de la ciencia y de la técnica, pero que puede ser una bestia feroz, un violento, mentiroso, corrupto, que esclaviza, etcétera. En cambio, el amor que ama, eh, el amor que se expresa con ágape es realmente humano. Cuando emerge en la otra persona la nueva naturaleza de hijo de Dios, se explicita justamente en el amor al hermano como ha hecho Jesús. Este es el amor humano. Es un amor que no tiene en cuenta la belleza o la amistad, sea amigo o enemigo, eh, quien me quiere o quien me odia, quien me ha hecho el bien o el mal. A todas las personas le expreso mi amor incondicional y gratuito. Es en definitiva el amor de renuncia a sí mismo para ser feliz a la otra persona. Por eso este es el amor que se requiere como base para el sacramento del matrimonio. No puede ser otro. Bueno, son necesarios los otros, pero este es indispensable, el amor de ágape, de donación, de entrega, de renuncia. Entonces, el ágape viene del Padre, es un regalo que nos ha traído Jesús. Este amor es de la misma naturaleza de Dios y en él no existe más que amor puro e incondicional. Jesús transparenta esta vida de Dios que se ha manifestado en él, en la donación, en convertirse en pan, en dar su propia vida a favor del hombre. Aquí es donde se percibe nítidamente la referencia a la Eucaristía, el sacramento donde se celebra la donación del Señor y se realiza la unión íntima con Él, como Jesús nos dice en San Juan capítulo sexto, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Aquí también Jesús nos invita a que vivamos en el amor de Él, que tiene su firma, es de Él. Ahora explicamos por qué dice que es de Él. Una pareja de enamorados se expresan su amor mutuamente en la pobreza. Tú eres mi vida, yo no puedo hacer nada sin ti, tú eres mía o mío. Es un amor posesivo muchas veces. En cambio,
con ágape, se dice: "Yo te amo tanto que doy la vida solamente con el objetivo de que seas feliz. El objetivo de mi vida es tu felicidad, aunque tú me odies o me crucifiques", dice Jesús. Este amor no se opone a la pulsión erótica, que ha sido también un don de Dios, sino que lo lleva a la realización plena de la donación hacia el otro. Así el eros alcanza su grandeza también cuando es vivido como don y no como posesión. Jesús dice que este amor de ágape es un mandato. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo entender esta frase de Jesús? Que si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Por qué cumplir los mandamientos? Esta manera de hablar la encontramos en el contexto del Medio Oriente antiguo y por supuesto en el Primer Testamento. La Biblia recoge el lenguaje de las relaciones que existen entre un rey soberano y sus reyes vasallos o aliados. Las relaciones entre ellos se regían por tratados y alianzas que garantizaban la fidelidad de unos con otros. Y se utilizaba el lenguaje de las relaciones familiares, donde el rey soberano se convertía como en un papá para el rey vasallo, y el vasallo respetaba al soberano como el hijo respeta al padre y viceversa. El soberano ayuda y protege al rey vasallo como un padre a su hijo. Esto implicaba también que el vasallo obedeciera los mandamientos y las órdenes del soberano como signo de amor, de filiación que se establecía entre ellos. No amor romántico, es un amor que se basa en un tratado, en una alianza. Por eso observar los mandamientos y amar al soberano eran sinónimos y connotan una relación más profunda que el amor espontáneo entre dos sujetos, que el amor romántico. Así se entiende lo que se dice en el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que lo ames y que cumplas los mandamientos y los preceptos del Señor que yo te prescribo hoy para que seas dichoso. Por su parte, Jesús dice que residamos en el amor de Él, que permanezcamos en su amor. ¿Y cómo se hace? Si observamos los mandamientos. Pero enseguida dice que el mandamiento de Él es solo uno, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿En qué consiste entonces observar los mandamientos? Los mandatos del soberano a los reyes vasallos eran una norma externa. Y también en el Primer Testamento asistimos a una ley externa escrita en la piedra que el pueblo tiene que aprender y luego cumplir. Los mandamientos de Jesús, que los mandamientos que Jesús cumplía estaban dentro de él y ahora dentro de nosotros. Jesús no obedecía órdenes externas del Padre, sino que las órdenes brotaban de su naturaleza como hijo de Dios. Era su naturaleza misma la que lo lleva a amar incondicionalmente. Es cierto que los mandamientos son muchos, pero solo son aclaraciones de un solo mandamiento, el que Jesús ha practicado de manera perfecta, el amor a la persona humana. Es el bien al hombre el que se convierte en punto de referencia de todas las opciones morales, disposiciones, leyes, porque es la única manera que tenemos para mostrar que amamos también a Dios. Quien no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, dice San Juan. Y quien ama al hermano ha cumplido toda la ley, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, más exactamente, porque toda la ley se cumple en un precepto.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 3. Estos son los mandamientos recibidos de Dios, el amor a Él y al prójimo. Y el mismo Juan nos dice que este amor no puede ser meramente con palabras, sino con hechos, con obras. En el capítulo cuarto de su carta afirma que nosotros no hemos sido quienes hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Y si Dios nos amó así, entonces tendremos que amar al hermano que ha sido generado del mismo Dios. No nos dice que entonces debemos amar a Dios solamente, sino también al hermano. En el primer testamento, el amor consistía en hacer a los demás lo que quieran la persona que le hagan a él. Y esta era la ley y los profetas. Era la síntesis del amor. Ahora, la medida no es esta justicia, sino el amor que ha manifestado Jesús, el amor de Dios que es totalmente gratuito, incondicional. Jesús dice: les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una frase bellísima: hay más alegría en dar que en recibir. Mientras que el eros, el amor eh, con eros, me impulsa a recibir, a ver qué puedo ganar. En cambio, el amor ágape me impulsa a donar todo como pérdida, es decir, sin buscar ninguna recompensa. Hay muchas alegrías en la vida, por ejemplo, el día del matrimonio, el día del grado, el día en que festejamos un cumpleaños, los sacramentos, etcétera, pero son alegrías pasajeras. Hay un dicho medieval que dice que quien ha sido creado para Dios, todo lo que es inferior a Dios nunca lo saciará. Y es decir, tenemos inscrito en nuestro ADN la necesidad del infinito. Y lo entendió el salmista: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. El hombre busca la alegría, el gozo que dure, que permanezca. Y es una alegría que permanece cuando se está bien y cuando se está mal, cuando estamos con buena salud o enfermos, cuando cuando los amigos son fieles o cuando nos traicionan. El primer signo de que este amor no está en nosotros es que se apaga la alegría, se apaga el gozo. Puede haber placer, eros, pero no gozo o alegría, porque el gozo pleno solo nace de este amor ágape. Y San Pablo nos lo dice en el uno de los versículos más cortos de la Biblia, primera carta a los Tesalonicenses 5:16: estén siempre alegres. Porque es que todavía está arraigada en muchos la creencia que permanecer en Cristo equivale a renunciar a aquello que nos hace felices. No, de ninguna manera. Jesús nos pone en guardia, es cierto, contra las alegrías vanas e ilusorias que nacen del egoísmo, de la búsqueda del placer a cualquier precio, pero nos pone ante los ojos la alegría auténtica, la que surge de la unión con Él y con el Padre. Y ahora sí expliquemos por qué Jesús dice que este es mi mandamiento, el mío. Durante la última cena a los discípulos les dijo: doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Pero acá pareciera que el mandamiento ya no es el nuevo, sino el suyo, como si hubiera dejado de ser nuevo el mandamiento. No, la razón es la siguiente. El evangelista escribe después de los acontecimientos de Pascua, cuando Jesús ya ha pasado de este mundo al Padre. Jesús ha sido el primero en practicar el mandamiento nuevo. Ha amado hasta el don total de sí mismo. Y aquí está la razón por la que el mandamiento ya no es nuevo, sino que se ha convertido en el suyo, porque Él mismo lo ha practicado en su propia persona. La medida del amor al prójimo ha dejado de ser identificada entonces, como es en el primer testamento, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, sino que ahora es como yo los he amado. Con esta expresión,
Jesús se refiere al amor inmenso que Él ha manifestado en la cruz. Y el texto continúa. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Y aquí aparece la tercera forma de amar, de la cual les decía al inicio de esta explicación. Amar con fileo en lengua griega. Fileo es el amor por las cosas, la sabiduría, por la especie, de ahí viene la palabra filosofía, amor a la sabiduría, filantropía, el amor al ser humano, es el amor de amistad, fileo. Jesús dice, no los llamo siervos, sino amigos. Y siervo en la Biblia era un título honorífico. Siervo de Dios se decía de Abraham, Moisés, David, también de Pablo, Pedro, bueno, y sobre todo de María Santísima. Se define como la sierva del Señor. Pero aquí Jesús hace la diferencia. Ya no siervos, amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no conoce los pensamientos de su Señor, solo obedece órdenes. La relación entre amigos es totalmente distinta. En época del César, el comandante del ejército era amigo del emperador, tenía libre ingreso al palacio sin protocolos ni horarios, podía encontrar al emperador en cualquier momento y se informaba de todos los secretos del imperio y del gobierno en un momento. En el primer testamento a Abraham se le llama amigo de Dios, porque hay una confianza muy grande entre Dios y Abraham, tanto así que le revela el secreto que tenía de ir a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Jesús no quiere una relación de siervos, sino de amigos. Quiere confianza, compartir su proyecto y llevarlo adelante junto con él. Jesús no puede llamar siervos a los discípulos porque les ha revelado todo lo que ha oído del Padre. Es decir, les ha revelado el proyecto de amor que Dios tiene para con el mundo y Jesús quiere involucrarlos en ese proyecto. La comunidad cristiana entonces se compone de amigos. Se excluyen, por tanto, las relaciones superior-súbdito, dueño-esclavo, maestro-discípulo. Todos somos miembros de la comunidad al mismo nivel y gozamos de la misma dignidad. Por tanto, no hay lugar para los que, en lugar de servir, aspiran a las posiciones de prestigio y de honor. La relación de amistad es gratuita. Cuando un amigo nos pide un favor, lo hacemos con gusto y sin esperar una paga. Entre amigos emerge la alegría de servir el uno al otro. Es la lógica del regalo. Y Jesús concluye que se amen los unos a los otros. Y es la síntesis del programa de Jesús. Más allá de este amor, es imposible encontrar una realización humana superior, porque esto es lo máximo de lo humano. Este amor revela que en el hombre está presente una vida que no proviene del barro, de la tierra, sino una vida que ha sido donada desde lo alto del Padre del cielo. Les deseo un feliz domingo.